Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su portavoz hispana de este condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Siempre humildemente agradecida por esa sintonía, por seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, voy a compartirles ahora acá el enlace en nuestra página de Facebook. Tenemos la transmisión en vivo, como de costumbre, Montgomery County en español. Si nos quiere ver en esa página y nos quiere poner algunos comentarios sobre el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy, pues más que bienvenidos todos ustedes. Una vez más, Montgomery County en español. Siempre nos puede seguir ahí para mantenerse informados sobre todo lo que acontece en nuestro condado, porque obviamente en esa página de Facebook pues constantemente vamos actualizando sobre programas y servicios de nuestro condado. Gracias a todos los residentes que durante el temporal invernal pues se mantuvieron conectados a través de nuestra página de Facebook para tener información relevante. Así que si no está conduciendo, por favor, Montgomery County en español. Yo voy a tratar de tomar sus preguntas que vayan entrando por acá, porque el tema de hoy, fíjense que es uno que no nos salva a nadie, señores. Si vivimos en este país de la forma adecuada, pues nos toca pues hacer nuestra presentación de declaración de impuestos al gobierno federal y al gobierno del estado de Maryland, a la banca de Maryland. Entonces, pues nosotros tenemos en el condado de Montgomery un servicio que es completamente gratuito para las personas que viven en nuestro condado. Ese es el programa VITA. Y cada año, pues, exploramos lo nuevo que tiene que ofrecer este programa VITA, que ayudan a las personas que viven en nuestro condado a hacer los impuestos de forma free, gratis, mi palabra favorita. Bueno, nos acompaña Eduardo Méndez, quien es precisamente especialista de este programa VITA. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho obrigado, buenas tardes por la invitación hoy a hablar sobre el programa y cómo está todo. Mucho obrigado, me encanta. Y él no dijo obrigado, él hizo el saludo en portugués, porque el primer idioma, el idioma natal de Eduardo, en realidad es el portugués, pero cada año tu español va mejorando y mejorando y mejorando. Gracias. Yo quisiera que mi portugués fuera tan bueno como tu español, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te trató este temporal invernal, hijo? Y estamos todo bien. Lo único problema que teníamos que como la policía y nosotros hacemos lo mismo que de la escuela. Si la escuela está cerrada, estamos cerrados. Entonces, la semana pasada todos los lugares de hacer impuestos estaban cerrados. Entonces, ahorita estoy aquí en Tacoma haciendo impuestos. Ya estamos llenos ya a las 2 de la tarde. Ya empezaron, Ya empezamos ya. ¿Han recibido muchas solicitudes para citas, Eduardo? Sí, gracias a Dios. Como hablaba, este programa, gracias a usted, la persona que habla de ese programa, es gratis. Tú sabes, cada año es diferente, porque cuando yo hablo a una persona y tenemos ese programa en el condado, ayudamos en impuestos, ellos no sabían, nunca sabía que existía este programa. ¿Ya? Exactamente, bueno, porque tenemos personas que o son nuevas en nuestra comunidad o personas que simplemente pues desconocían que existe este programa. Señores, este programa VITA lleva más de 50 años acá en es un servicio a la comunidad a través de nuestro Departamento de Salud del Condado de Montgomery. Precisamente para aquellas personas que no están sumamente familiarizados con lo que es este programa VITA, Eduardo, por favor, explícanos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este programa?
Y lo programa Vita, tú sabes, nacional, más lo bueno de ese programa que es como parte de salud aquí de los condados Montgomery para los residentes. Entonces, si usted es residente que vive en el condado, está bien, podemos te ayudar. Ustedes tienen que ser menos de 69,000 y tienen que ser un residente del condado Montgomery. Si no, si ustedes está escuchando de otro lugar, como hablando de PG, Virginia o de ciertos lugares, no hay problema. Si ustedes miran los sitios web de nosotros, a otros lugares que podemos hacer referencia, que también hay otros lugares como Programa Vita, que es impuesto. Entonces, la cosa es que es gratis, somos profesionales, vivimos en la comunidad y queremos ayudar a las personas que viven en la comunidad. Exactamente, es un programa de asistencia tributaria gratuita y una vez más, como mencionaba Eduardo, si usted los ingresos suyos de forma individual o en forma familiar, pues fueron $69,000 o menos el año pasado, en el 2025, o sea, este programa Vita, pues a usted le hace definitivamente los impuestos de forma gratis. Una vez más, $69,000 es uno de los requisitos o menos, al igual que vivir en nuestro condado de Montgomery. Y es importante porque esto puede asistir a personas, ¿verdad?, con discapacidad y personas que tienen un dominio a lo mejor limitado del idioma inglés, ¿verdad, Eduardo? Para poderle facilitar el proceso de presentar sus impuestos de forma correcta, que es lo más importante. Este programa lleva, como mencioné anteriormente, más de 50 años, es administrado por el Servicio de Rentas Internas y es en colaboración con personas que son voluntarios. ¿Necesitan más voluntarios para esta temporada, Eduardo? Este año tenemos más voluntarios que necesitamos. ¡Qué Más se bueno! quiere, gracias, ya, no, 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 este año sí, y algo que, como he hablado, aparte del programa, cada año tenemos más personas que son retiradas, abogados o personas que trabajan en la comunidad más de ayuda financiera que están más ayudando a nosotros, porque como he hablado, la diferencia de otro programa que somos la comunidad y ayudamos a la comunidad son personas que quieren lo mejor para ustedes y de tu familia. Y como he hablado, es gratis. No, queremos que se quiere pagar a alguien, está bien, más como siempre hablo, queremos que los dinero esté en tu bolsillo, los 300, 100 o $400 que a veces van a cobrar por cada impuesto que hace. Bien. Y el hecho que sea gratis y que sea un programa que quien le asiste a usted y le ayuda con la preparación de sus impuestos son personas que son voluntarias, no quiere decir de que el servicio es de mejor calidad, de menor calidad, porque explícanos, Eduardo, que yo sé que tú también ayudas en este proceso, eres especialista, pero empezaste, vamos, quiero que le cuentes al público la historia tuya cuando tú empezaste de voluntario, porque me acuerdo que eras estudiante en la Universidad de Maryland cuando comenzaste de voluntario, ¿cierto? Y haz tu anécdota sobre eso y también las certificaciones necesarias que son por parte del IRS, del Servicio de Rentas Internas. Verdad, yo he empezado como 10 años atrás, sería un estudiante. Mirado tenía una chance como este de trabajar o ayudar en el departamento de salud aquí en parte del condado. He empezado, wow, hace, algo que yo ha sido un buen trabajo, que aquí donde estoy, como trabajando para ellos, más todo año todos los voluntarios tienen que hacer un certificado, el certificado verdad. Tiene que ser una prueba que viene de la parte del gobierno, la parte de IRS. No es una prueba que alguien da, en una prueba central que tiene que llenar la persona. Son 4 pruebas que ellos tienen cada una persona hacer y algunas personas pueden pasar, otras no. Entonces, también la parte de nosotros. Y empezamos todos siempre en noviembre. Entonces, las personas que están haciendo tu impuesto, los voluntarios que están haciendo tu impuesto hoy, cuando viene a hacer la cita o cuando preparan en lugares de nosotros, ellos están, desde noviembre, están preparando para hacer tu impuesto. Entonces, yo sé que algunos lugares particular te dan un libro. 2 semanas y hable y tú eres un profesional. En 2 semanas no más no, los profesionales también trabajan con eso y están haciendo eso más de 2, 3 semanas que estamos preparando. Bien. Exactamente, sí, es una capacitación pues
completa para las personas que quieren servir de voluntarios. Y háblanos un poco sobre el proceso en sí. Ya mencionamos que, por lo menos mencioné que ustedes asisten con la preparación de los impuestos federales y también los estatales del estado de Maryland. Háblame sobre las personas que tienen el I-10, ese permiso para trabajar, si ustedes le pueden asistir, al igual que de los impuestos anteriores. Ustedes también ayudan con eso, si las personas tienen impuestos anteriores que no han hecho, etcétera. Háblame sobre ese servicio completo, por favor. Sí, como lo somos diferentes de otros porque estamos abiertos todo el año. Entonces, como entre enero a abril hacemos los impuestos normal, como ahorita tenemos que hacer el impuesto de 2025. De junio a octubre se necesita hacer como los años anteriores, necesita hacer una enmienda, se necesita, si no hacen impuestos en la temporada normal, también podemos ayudar. Y otra vez, la única cosa que necesitamos que lo ingreso y que sea que vive en el condado de Montgomery. Si tiene IT o un socio, no hay importancia, te ayudamos. Y algunas personas tienen miedo porque no recibieron W2, pagar en efectivo. También podemos te ayudar a hacer eso, no tiene ningún problema. Ok, bueno, ya saben, señores, si sus ingresos fueron $69,000 o menos el año pasado y a la misma vez vive en nuestro condado, que es fundamental vivir en nuestro condado de Montgomery, por favor, ya usted puede pautar su cita porque ya están nuestros voluntarios del programa Vita, pues asistiendo a las personas. Y por favor, no lo deje para el final, porque sabemos que el organizar todos nuestros documentos para hacer la preparación de impuestos, pues a veces nos cuesta trabajo. Yo soy culpable de eso, a mí me cuesta mucho trabajo, pero a la misma vez es algo que tenemos que hacer. No nos queda otra, a no ser que tomemos una extensión. ¿Ustedes hacen extensiones, Eduardo, o no? Simplemente... Ayudamos también con la extensión. Siempre ayudamos en abril porque la persona viene y no tengo tiempo, necesito ayuda. Entonces en abril ayudamos en la extensión para lo federal estatal también. Ok, perfecto. Las personas, por favor, más información, el sitio web es montgomerycountymd.gov/cashback. montgomerycountymd.gov/cashback. Y el número telefónico para pautar su cita es el 240-777-1123. 240-777-1123. ¿Qué necesitan las personas una vez que hagan su cita? Háblame primero, Eduardo, de las localizaciones que tienen este año, porque ustedes tratan de tener lugares a través del condado y si están haciendo citas virtuales este año también, como en años anteriores. Entonces, el lunes estamos en Gatorsburg, estamos en Casey Center, estamos lá en la tarde, de las 2 hasta las 8 de la tarde. Los martes estamos en dos lugares. Estamos en la mañana en el 1401 en Rockville Pike. Y aquí en la tarde, donde estoy yo ahorita, estamos aquí en Tacoma, llamado Test Center, que es en la Flower Avenue. Entonces, en la mañana en Rockville y en la tarde estamos en Tacoma. Y miércoles, todo día, man, de las 12 hasta las 8, estamos en Rockville, ayudando a toda la persona. En los jueves estamos en dos locales. Estamos otra vez en la mañana, estamos en Rockville. Y en la tarde, no, la verdad, en los dos, jueves son 2 de la tarde. En la mañana estamos en Rockville y también estamos en Wheaton. Y también tiene una persona que está buena en la internet, se sabe todo. Hacemos lo virtual viernes de las 11 a las 3 de la tarde. Lo virtual, la persona tiene que tener todo más preparado, más. Algunas personas prefieren eso, no tienen problema. Y como hablado, son solamente lunes a viernes. Este año vamos a hacer un sábado 14 de marzo especial. No necesita cita porque de lunes a viernes necesita cita, más 14 de marzo vamos a hacer en Boromir Park de las 11 hasta las 3 de la tarde. Y puede venir nomás, no cita, puede venir con tu familia, amigo, todo, y hacemos lo impuesto. Yeah. Ok, eso va a ser un evento especial el 14 de marzo, un sábado específico, y es en el Boyer Park, en la ciudad de Gaithersburg, ¿correcto? Correcto. Necesito que me mandes el infographic de eso, ¿sabes? Te mando después de eso, te mando toda la información en los sitios web que yo he Sí. mirado hoy. Para nosotros poderlo promocionar en nuestras redes sociales y sobre todo en Montgomery County en español para que las personas lleguen ese día 14. Así que, señores, ya saben que tenemos
La disponibilidad básicamente los 5 días de la semana, de lunes a viernes, y vamos a tener un evento especial el 14 de marzo. Para concertar su cita ahora mismo, 240-777-1123. 240-777-1123. Eduardo, la preferencia de la documentación que ustedes quieren, las citas, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dan ustedes en cada cita a cada persona? La verdad, nosotros queremos siempre terminar menos de una hora, a veces menos de una hora, 30 minutos, dependen, porque una persona, disculpa, no, una persona puede venir con W2, algo bien fácil, o puede venir con W2 y también hace un trabajito manejando para Lyft y también tiene otro trabajito, ayuda a trabajar en construcción más. Entre una hora siempre terminamos todo. Ok, en una hora para las personas, pero las personas deben llegar con toda la documentación ya en orden, ¿verdad? Explícanos todo lo que se necesita. Yo estoy segura que cuando las personas en la cita ustedes le hacen ese recordatorio, pero explícanos toda la documentación necesaria para expeditar, ¿no? Para que el proceso sea un poquito más rápido. Necesitamos tu ID y si tú no tienes lo ID, pasaporte está bien. Lo número, la tarjeta de Social Security, si no tiene la tarjeta de Social Security, la carta de Tax ID o la carta de IT. Si es casada, las dos parejas necesitamos. Si tiene dependientes como hijos, también necesitamos esto. Y dónde he trabajado, si he recibido un W2 o a veces, como hablan las personas, recibe efectivo, ¿no? Porque pagan en cash. Entonces necesitamos saber lo total. Y también tiene un formulario llamado 1099 NEC. Por otros que trabajan contra propia, también necesitamos esto. Y si se recibieron algo de los bancos, como interés o alguna parte, es un formulario 1099 INT. Y si usted tiene una casa, se está no alquilando más, está pagando la hipoteca, todo, necesitamos los formularios 1098 porque, quién sabe, podemos te ayudar más a bajar los impuestos. ¿Ya? Excelente. Toda la documentación pertinente, señores, puedes tenerla lista el día que usted ya concerte su cita y llegue a algunos de los puntos que tiene disponible Vita, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes virtual. ¿Qué beneficios reciben especialmente las familias trabajadoras y los adultos mayores al acudir a ustedes a Vita, aparte del hecho de que es gratis? Ustedes les asisten obviamente con todos los créditos tributarios, ¿correcto? Sí, verdad. Y lo bueno es que aquí en Condado, en el estado de Maryland, yo sé, hay una gran diferencia de personas cuando hablan con lo crédito tributario, tú sabes, lo crédito tributario, la parte federal, la familia, todas las personas para saber, tiene que tener un número de socio. Más lo bueno de los estados, en lo condado, tenemos los créditos tributarios de los estados y los créditos tributarios de lo condado. Y las ambas dos, mismos que ustedes tienen un socio o IT, para, siempre recibe ese crédito. Y es una diferencia de a veces $1,000 o $2,000. Y lo bueno de los créditos tributarios de lo condado, en inglés hablan Work and Family Income Supplement, y puede ser una diferencia de $1,000 o $2,000. Y la única diferencia es que ustedes no van a recibir este crédito no va a ser cuando tú haces lo impuesto, te mandan un cheque entre junio y octubre. Entonces, algunas personas hablan que es como Navidad en junio, porque usted está en la casa junio y te llega un cheque de $2,000 que tú no sabías. Entonces, en inglés ellos hablan como Christmas in July, porque llega ese cheque que no sabía que usted iba a recibir, más como ustedes viven en el condado de Montgomery, se reciben este crédito. ¿Qué medidas de confidencialidad se aplican para aquellas personas, los centros de Vita, para aquellas personas que obviamente van ahí con toda su información, todos sus datos para recibir este servicio? Disculpa, ¿me puede repetir otra vez? Medidas de confidencialidad. Ah, no, siempre, siempre. No, no, no. Todo lo que hacemos, tú sabes, lo bueno que ese programa, que todo el año hacemos todo aquí nomás, la información está con nosotros. No vamos a dar la información a alguien. Como sabe, la parte de lo condado, que está todo entre lo condado y la parte del condado. Si alguien viene en la parte federal, quiero la información, ellos tienen que ir la parte, como son buenos de nosotros, ¿no? Porque somos parte de condado, tienen que ir entre lo condado primero para dar su información. Entonces, gracias a Dios, no tiene ese problema aquí con nosotros. ¿Ya?
Exactamente, bueno, recordándole una vez más, ustedes van a necesitar identificación con fotos, sus tarjetas de seguro social o de el ITIN, los formularios W2, W2, la 1099, estados de cuenta, declaraciones del año anterior, cartas como la 6419, que son los pagos adelantados del crédito por hijos, los formularios 1095, cobertura de salud y por supuesto datos bancarios para el depósito directo, ¿verdad? Los datos de su banco, ¿correcto? Muy importante. ¿Verdad? Importante hablamos sobre eso porque tú sabes, la parte federal, los presidentes sacado que tristemente no van a recibir más cheques, personas que van a recibir reembolso, la parte federal. De los estados ainda van a recibir un cheque si tienen reembolso y no tienen cuenta bancaria. Entonces, en los lugares de nosotros sabemos la situación. Entonces, en lugares como la mayoría de lugares que hacemos impuestos nosotros, ese programa, tenemos alguien de los bancos que puede te ayudar a abrir una cuenta gratis. Y mismo si ustedes tienen IT, podemos te ayudar. Porque tristemente, si tú no tienes una cuenta de los bancos, va a demorar a recibir ese dinero porque no te manda más cheque. Van a te mandar como una tarjetita, algo. Y tristemente, cuando tú saques dinero de esa tarjeta, va a tener que pagar ainda. Entonces, es tu dinero. Para sacar el dinero, los gobiernos van a tener que pagar. ¿Ya? Entonces, en este año en particular tienen este servicio adicional asistiendo a las personas que no tienen una cuenta bancaria, abrirse una cuenta bancaria, así sea con el ITIN, para que puedan recibir si tienen algún reembolso del gobierno federal. Es el gobierno federal el que ya no va a emitir cheques de papel que lleguen en un sobre a nuestras casas. Tiene que ir a una cuenta directa. Y ustedes están, solo para ratificar este año en particular, ofreciendo el servicio de abrirles una cuenta bancaria a las personas. Sí, gratis, gratis. Ayudamos todos, se pueden. Y como va a ser así primero. A la persona hace, ya no tengo una cuenta bancaria, quiero un cheque. Okay. Ahí los gobiernos te manda una carta después de 4 semanas hablando, no podemos te dar un cheque, más ustedes tenían una cuenta bancaria, van a pedir otra vez, después de 4 semanas, después que ha sido impuesto. Y si ustedes hablan, no tengo, ellos van a mandar una tarjetita. Entonces, ese va a ser como 8 semanas. Entonces, si tú estás esperando ese dinero, aparte federal, man, Va a tomar un tiempo, así que es importante recalcar que hace falta una cuenta bancaria donde pueda entrar directamente ese depósito del reembolso si las personas reciben un reembolso. Rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, sabemos que van a tener un evento este viernes 6 de febrero, correctamente, que es el lanzamiento oficial del programa Vita. Estaba pautado para la semana pasada, pero con el asunto de la nieve, pues quedó cancelado este evento. Es este viernes desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, pero también hay una feria de recursos, correctamente. A ver, Patricia, si tienes ese gráfico y nos los pones por acá. Hay una feria de recursos, correctamente, ¿verdad? y este evento es gratis. ¿Cuál es el Es propósito? gratis, puede venir. Algo que algunas partes, algunas personas como partes de la parte de lo County Council van a venir. Entonces, por favor, viene. Si ustedes quieren venir, es gratis, va a tener los recursos. Más también es siempre bueno para ver cómo ese día especial para los condados, más también para nosotros. ¿Sí? Van a ver, las personas podrían hacer citas. Un momento, que me está entrando una llamada telefónica. Ok. Las personas podrían llegar directamente a este sitio. Este evento va a ser el viernes 6 de febrero, como mencioné anteriormente, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y va a ser en las universidades de Shady Grove, en el edificio de Ciencias e Ingeniería. Ellos están ubicados en el 9631. Este gráfico no, Patricia, el otro. 9631 de la Gudelsky Drive. 9631 Gudelsky Drive en la ciudad de Rockville, las universidades de Shady Grove. ¿Y qué tipo de recursos pueden las personas hacer citas
para en otra ocasión hacer sus impuestos? ¿Va a tener el servicio de pautar citas ese día o no? Si una persona necesita hacer cita, definir el recurso, podemos te ayudar, no tiene importancia. Ok. Yo voy a estar allá y también va a tener otros lugares hablando sobre, no solamente sobre impuesto, más financiero, esa parte también. Entonces, esa es buena la parte. Ok, perfecto. Gracias, Patricia, por ese mensaje. Aparentemente el gráfico que le envía Patricia no puede abrir el documento. Así es la tecnología. Eh, Eduardo, ¿nos puedes compartir? Bueno, ya saben, quedan invitados a este evento. Es este viernes, una vez más, 11 de la mañana a 1 de la tarde, en las universidades de Shady Grove, en Rockville, en el edificio de Ciencia e Ingeniería. Va a haber la Feria de Recursos y también más información sobre este programa Vita en particular. Por supuesto, si usted quiere pautar ya su cita, 240-777-1123. Eduardo, es importante que las personas vayan haciendo que pauten sus citas, ¿no? Que agenden para hacer la presentación de su declaración de impuestos temprano, ¿verdad? Porque después ustedes no tienen cupos al final de la época esta, ¿correcto? Correcto, sí. Por favor, se necesita hacer, yo sé porque la semana pasada nosotros estamos cerrados y otros lugares también por causa del clima, más por favor, haces tu cita. Yo sé que algunas personas tienen miedo que está la situación, mas tú nunca sabes la situación migratoria que tuya en el futuro va a ser. Y tú sabes que en los estados de Maryland, si tú necesitas hacer una licencia o algo, por lo menos tiene que ser un impuesto de 2 años. Entonces, o se necesita renovar tu licencia, o si usted trabaja, hace un trabajo, tiene una licencia de trabajo como de carpintería o como de camionero, una parte así nomás, también tiene que hacer impuesto porque el gobierno mira todo esto. Entonces, por favor, no se olvide de esto. Exactamente, así que es importante, pues, si usted va a utilizar este servicio una vez más para calificar, vivir en el condado de Montgomery, residir en el condado de Montgomery y ingresos no más de $69,000 el año pasado, 2025. ¿Nos puedes compartir algunas historias o ejemplos de los logros, ¿no?, que ha tenido este programa Vita en nuestra comunidad? Como por ejemplo, quizás a cuántas personas asistieron el año pasado. Claro, más de 3,000 personas vinieron a aporte de nosotros y ayudamos como 2,397. Hacemos 2,397 impuestos. Entonces, tú sabes, familias, personas juntas. Entonces, como cerca de $8,000 regresamos para la comunidad. Sería reembolso, créditos para personas que viven en la comunidad. Entonces, y lo bueno también que año pasado también ayudamos personas que no hacían los impuestos como 2, 3 años, porque como hablamos, entre junio y octubre, estábamos haciendo los años anteriores hasta 2018. Entonces, si tú no tenías el impuesto de 2018 y necesitas hacer todo, también ayudamos muchas personas. Exactamente, porque este programa Vita, señores, no es que trabaja solamente durante la temporada de impuestos del año que está transcurriendo en el momento, sino que ellos también hacen pues esta asistencia retroactiva a las personas que califican para poderles poner al día en términos de sus declaraciones de impuestos federales y estatales. Para más información, montgomerycountymd.gov/cashback o llamar al 240-777-1123. Eduardo, nos va quedando un minutito. ¿Algo más que quieras añadir que se nos haya quedado? ¿Algún mensaje especial para la población? Ah, Por favor, use los servicios gratis. Estamos aquí para te ayudar. Si tú no quieres usar, otra persona va a usar. Más, si tú quieres pagar a alguien por ese dinero, está bien. Más estamos aquí para te ayudar y para salvar dinero. Y tú sabes, este momento, cada poquito ayuda. Exactamente. Así que ya saben, un servicio gratuito de preparación de impuestos federales y estatales ofrecido por nuestro Departamento de Salud y se llama Vita, el programa Vita. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos una vez más. Acuérdate de mandarme la información sobre el evento especial del 14 de marzo para ayudarte a promoverlo y muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía del día de hoy. No tuvimos ninguna preguntitas que vi por acá por el live chat, así que creo que nos podemos retirar. Hasta la próxima. Bueno, te veo muy pronto, Eduardo, antes de que se acabe la temporada.
Gracias, Patricia, en los controles. Muy buenas tardes para Gracias a todos. ustedes. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.